Vamos en nuestras Biblias al libro de Gálatas, hermanos, en el capítulo 5 que leímos. Porque aquí la palabra de Dios nos da factores de control que nos previenen de abusar nuestra libertad espiritual. Porque es cierto que como cristianos tenemos libertad espiritual. Eso es una verdad bíblica. Pero al igual que la libertad política y la libertad social, nuestra libertad espiritual puede ser abusada hasta el punto de perderla y dejarnos una vez más esclavizados al pecado. Estamos viviendo un tiempo en que la libertad cristiana está siendo abusada. Y creo que es importante para nosotros en este día que celebramos nuestra libertad como nación, el que reflexionemos sobre este peligro. Un peligro real que se está sirviendo en medio de nuestras iglesias. Pero sobre todo, que reflexionemos y nos apropiemos de los factores de control que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expone en este capítulo 5 de Gálatas, y nos apropiemos de esos controles precisamente para no abusar de nuestra libertad, para poder lograr algo que es esencial en nuestras vidas, tener control de nuestra libertad como cristianos. Pablo escribe a través de los Gálatas en todos los capítulos acerca de la libertad. Y hace tanto énfasis en la libertad Pablo, que muchos estudiosos de la Biblia han nombrado a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas como la carta magna de la libertad de los cristianos. Así se le llama. Gálatas es la carta magna de la libertad de los cristianos. Cuando llegamos al capítulo 5, en el versículo 13, Pablo resume todo lo que ha dicho de la libertad en una frase. Y Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Todo lo que en el resto de la carta ha dicho Pablo sobre la libertad, él lo resume en esta frase. Como cristianos, nosotros fuimos llamados a ser libres. Y esa es una hermosa verdad. Quienes estamos en Cristo disfrutamos de libertad, de verdadera libertad. Nuestro Señor, cuando estaba en la tierra, dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres del pecado. Celebramos esa libertad que tenemos en Jesucristo, de la misma manera que celebramos nuestra independencia. Pero las preguntas obligadas son: ¿qué significa exactamente ser libres en Cristo? ¿Cómo podemos disfrutar de esa libertad sin abusar de ella? ¿Cómo podemos controlar nuestra libertad? Y eso es exactamente con lo que Pablo está lidiando aquí. Pablo está preocupado después de que les dijo a los Gálatas: ustedes son libres, no se esclavicen otra vez, vivan como las personas libres que son. Pero luego Pablo en este capítulo se preocupa porque la iglesia de Gálatas y nosotros también entendamos qué es esa libertad, lo que significa nuestra libertad y cómo debe ser controlada. Porque una libertad que queda fuera de control, primero se convierte en libertinaje y después se termina por perderla. Lo que decíamos, alguien puede decir: yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que sea, y si quiero estar con 20 personas, puedo estar con 20 personas, ¿quién me lo va a impedir? Yo soy libre, ¿sí? Pero si se abusa de esa libertad y después, como consecuencia de ese abuso de la libertad, se tiene que enfrentar un problema tan grande como el SIDA, ¿de qué sirvió la libertad?
si vamos a estar esclavizados el resto de nuestra vida a esa enfermedad. Por eso Pablo está preocupado, decimos aquí, porque entendamos. Somos libres en Cristo, pero tenemos control, o debemos tener control de esa libertad para no perderla en esta última instancia. Y esta situación de abusar de la libertad, hermano, no es un asunto hipotético. No lo era en tiempos de Pablo, no lo es en nuestros tiempos. La verdad es que como cristianos estamos abusando de la libertad que tenemos en Cristo. La semana pasada mi esposa y yo estuvimos en Ciudad Victoria en una reunión, la reunión de presbiterio, y en el primer día un conferencista dio un seminario para familias o para parejas pastorales. Todos los que lo tomamos éramos parejas pastorales. Y en ese seminario dio un dato que da miedo, hermanos. Él es bautista, es un psicólogo bautista y es pastor bautista también. Y él nos decía, actualmente en la iglesia bautista hay 173 casos registrados de infidelidad conyugal entre parejas pastorales. Entre ellos, el dirigente principal de la iglesia bautista. 173 casos de infidelidad. Y no estamos hablando de miembros nuevos o de miembros normales. Es que nosotros somos las normales. Estamos hablando de parejas pastorales. Están enfrentando problemas de infidelidad. 173. Decimos, no es un problema hipotético, es una realidad. Estamos abusando de nuestra libertad. Y esta manera de pensar es atemorizante porque aparte de que se propaga más entre nosotros, hay cristianos prominentes que tienen ese pensamiento, que este abuso de libertad es normal y es algo que podemos esperar, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la cuestión ahorita es que debemos estar preocupados y ocupados en cómo ser libres y expresar esa libertad de la manera en que agrada al que nos hizo libres, de la manera que agrada a Jesucristo. Pues, ¿cómo expone Pablo esos factores de control para nuestra libertad? Él da 3 límites, hermanos, que debemos tener para controlar nuestra libertad. 3 límites que debemos conocer, establecer y respetar si queremos ser libres, pero no abusar de nuestra libertad. El primero de ellos está en el versículo 13. Dice Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Lo que quiere decir Pablo, hermanos, es que nuestra libertad en Cristo no es una licencia para pecar. Nuestra libertad en Cristo no nos permite dar rienda suelta a nuestra pecaminosidad. Hay un hermano que asistía a una iglesia y que tuvo la ocurrencia de decirle al pastor, yo creo que a Dios le gusta que pequemos. Y cuando el pastor le preguntó, ¿cómo rayos es que se te ocurrió eso de que a Dios le gusta que pequemos? Él dijo, bueno, es que la Biblia dice. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De manera que yo creo que Dios le gusta que pequemos para luego perdonarnos. Por supuesto que esa no es la enseñanza de esta frase. Por supuesto también que cuando el pastor le dijo a esta persona, no, así no es, esa persona ya no volvió a la iglesia. Entonces déjeme explicarle a qué se refiere esta frase. No vaya a ser que haya aquí alguien que piense como este ingrato. Y no es así. Mire, la frase está
en Romanos 5, 20 y 21. Y tiene que ver con una de las funciones de la ley, a propósito de la ley de Dios. Dice Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, la ley, hermanos, nos hace conscientes de nuestra incapacidad de cumplirla. La ley nos hace ver cuán pecadores somos, y en ese sentido el pecado abunda. Es decir, Pablo dice, si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría que codiciar es pecado. Pero como ya existe la ley, entonces el pecado se potencializa, porque nosotros sabemos y nos damos cuenta que somos pecadores. En ese sentido es en el que el pecado aumenta. Ahora, esa conciencia nuestra de que somos pecadores nos hace conscientes de algo más: necesitamos un Salvador. Si yo para salvarme de la ira de Dios, si yo para poder entrar al cielo necesito ser justo y no soy justo, no puedo cumplir la ley, necesito encontrar